Hola amigos, bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Bien, hoy la verdad que no sé cómo empezar este vídeo. La verdad es que es una cosa especial porque voy a abordar un vídeo relativo a un trabajo, pero cuando ya tengo el trabajo un poco avanzado. Entonces un poquito iré improvisando y añadiendo cosas de futuro, de las cosas que vamos a hacer en el futuro y añadiendo también un poco, pues una breve historia en lo posible de lo que he hecho hasta ahora y cuál es el origen y el destino final del proyecto. Anticipo que se trata de un vídeo, como yo digo siempre, para mentes inquietas, es decir, es en definitiva en este mundillo de los trenes y de la escala cero y en fin, y lo que últimamente abordo en el canal, pues se trata en definitiva de estar entretenidos, pasar buenos ratos y en definitiva pues añadir cada día un poquito más en lo posible de conocimientos y de ideas para que si vosotros queréis o estáis decididos, pues en definitiva guiaros un poquito si queréis copiar el proyecto o meteros en una andadura de este calibre. Bien, os diré cómo nace este proyecto. Este proyecto nace de unos aficionados, buenos amigos, que conocen un suministrador de unos chasis para escala cero que tienen bastante buena calidad y en definitiva pues los hacen básicamente pensando en las réplicas de las locomotoras Märklin, es decir, antiguas locomotoras Märklin pues las remotorizan con estos chasis y logran un buen funcionamiento y en fin, darles un lavado de cara y que las locomotoras funcionen bien. Entonces uno de los modelos de chasis que fabrica este fabricante, este proveedor, que es alemán, es este, aquí lo tenéis, es este chasis con un rodaje de cuatro ruedas. Son unos chasis sencillos, de funcionamiento son muy sencillos, es decir, con una electricidad no muy complicada, con su motor de corriente alterna, su bobina, simple y cambia la polaridad con un interruptor y ante la polaridad de las escobillas, en fin. Pero están hechos con bastante buena calidad, sobre todo en lo que se refiere a las ruedas y a los acabados. Bien, y aquí llega el tema de la mente inquieta. Llega a estos aficionados y me dicen, oye Miguel, mira que tenemos el proyecto siguiente, que es meter este chasis en una carrocería o en una locomotora Santa Fe de Payá, para conseguir un rodaje más parecido a lo que sería una Mikado, porque como sabéis la Santa Fe, aunque la Santa Fe de Payá llega un rodaje 131, no era este el rodaje de la Santa Fe, que tenía 5 ruedas tractoras. Y esta tiene 4, por lo cual tampoco es igual exactamente a la Santa Fe, pero sí que es más parecida a una locomotora que rodó en nuestra compañía Renfe, que era la locomotora Mikado. Entonces, un poquito el destino final del proyecto es una locomotora con un chasis de Santa Fe que se parezca un poco a la Mikado. Entonces, pues vamos a ver, ese es el destino del proyecto. No sabremos si saldrá bien o saldrá mal. Entonces, bueno, lo primero que me dijeron es, bueno, Miguel, pues tienes por ahí una carrocería de una Santa Fe, y sí, tenía una que estaba en bastante mal estado, que la tenía ahí destinada a la pobre, pues prácticamente al desguace, y entonces, pues venga, adelante, tira con el proyecto, colócanos esta carrocería en buen estado, le pones humo, le pones luces en los farolillos, en fin, todos los extras, y bueno, y os voy a presentar un poco lo que es la carrocería con la que vamos a trabajar. Como digo, ya está resanada, está pintada, dejamos un momentito el chasis, está pintada y ya os digo un poco lo que hay. Como os digo, la carrocería estaba bastante mal, con lo cual hubo que desmontarla completamente, lijarla, decaparla, imprimarla, pintarla, y aquí está el resultado. Si algún día os metéis en esta aventura de pintar una Santa Fe, os diré que es un trabajo bastante durillo en el sentido de que primero tendráis que quitar
toda la tubería la tendréis que quitar, dejarla pelada, en fin, pintar y luego volver a colocar la tubería, que en estos casos es bastante difícil porque son una tubería de que se rompe la mayoría de las piezas, y entonces pues en este caso lo que hicimos o lo que tuve que hacer es rehacer toda la tubería en latón. Todo esto está rehecho nuevo. Más cositas, pues detalles que quería el aficionado, los farolillos en las delanteras, todas las piezas de antigua calamina son nuevas, es decir, réplicas de calamina que están colocadas, lo demás es original. Sí que se hizo un cambio con respecto al original, que es que me dijo, no quiero los interruptores, porque la carrocería que yo tenía era de las que tenía los agujeros para los interruptores. Quítalos. Entonces, pues claro, lo que había que hacer, pues por abajo taparlos, masilla de carrocero, lijar hasta que se quitan los agujeros. Y entonces aquí, en este otro agujero que veis aquí, luego os explicaré, pues lo que va colocado es un domo adicional, ¿vale? Que es este de aquí, que ya os explicaré cuál es la función y por qué hemos dejado este domo y ese agujero debajo. Y aquí lo mismo, aquí va la pieza original de la chimenea, colocada también, que ya os explicaré, no sé si lo estáis viendo, decía que aquí va el domo ahora sí que se ve bien, y aquí la pieza esta, que veis aquí hay otro agujero. Ahora os explicaré el objeto de estos agujeros. Lo demás, insisto, una locomotora, un chasis de locomotora para allá viejo, Santa Fe, y mucho trabajo hasta conseguir este resultado. Luego hará falta también pintar los perfiles en rojo, etcétera. Eso ya será terminación, que eso ya llevará su tiempo y su trabajo. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces me planteaban el tema y bueno, y a ver cómo conseguimos montar este chasis, colocar este chasis un poquito para que tengáis una idea, pues una cosa más o menos así. O sea, es decir, la locomotora iría con sus 4 ruedas tractoras colocadas, ¿de acuerdo? Y entonces, pues claro, yo vi el chasis y en un principio lo que se me ocurrió, una posible salida, porque este chasis venía tal como venía originalmente, os explico, estos dos agujeros no venían, ni estos dos, que son, veis que aquí ahora hay unos agujeros roscados, estos dos, y estos dos agujeros roscados de aquí abajo, tampoco estaban, venía pelado. Entonces, bueno, ¿cómo se puede colocar este chasis en esta locomotora? En un principio todo esto un poco de proyecto, es decir, vamos a ver si es posible, haciendo mediciones, haciendo etcétera, etcétera. Y entonces a mí se me ocurrió una primera idea, que era este chasis fuera colgado de lo que es el techo de la carrocería, con un pequeño refuerzo en la carrocería para que lo aguantase y el chasis colgado. Entonces, para colgar el chasis, primero necesitábamos 2 puntos de anclaje. Los puntos de anclaje serían estos dos agujeros que están aquí, ¿de acuerdo? Y luego, para a su vez anclar el chasis, pues se me ocurrió lo siguiente: haremos una pletina metálica, ¿de acuerdo? Esa pletina metálica la colocaremos encima de esta pieza, por eso están los dos agujeros roscados, ¿vale? Colocaremos la pletina, lo veis aquí, con unas arandelas debajo para separar, porque la pletina, si la dejábamos sin arandelas, tocaba en el estator, o sea, separada un poco por dos arandelas, y luego ya teníamos aquí estos dos agujeros roscados en esta parte de la pletina, y a su vez estos casquillos separadores que nos darían la altura correcta de la locomotora, de la carrocería en la locomotora. Colocada encima, en este iría un tornillo de métrica 4, aquí otro tornillo de métrica 4, y quedaría la locomotora colocada, o sea, el chasis colocado. Voy a colocarlo ahora para que veáis en un principio cómo quedó colocado el chasis, y continuamos luego la explicación para que veáis cuál fue el proceso posterior. Venga, ahora mismo vuelvo. Bien, pues ya la he montado, como os he dicho, simplemente colgada del techo el chasis,
y un poquito para que veáis el efecto. Os lo paso. Así queda la locomotora con el chasis ya colgado del techo. Ahora volvemos otra vez a su sitio. Creo que se ve bien. Bien. Bueno, y os cuento. El montaje y el desmontaje es muy sencillo, ahora lo veréis, lo desmontaré para que lo veáis. Las dos tapas móviles del domo y de la tapa de la chimenea, que van con estos dos tornillos, y aquí veis cómo quedaba el chasis colocado. Entonces, en un principio, pues bueno, parecía una buena solución. Es una buena solución. Pero os cuento lo que pasó, porque ya digo que esto es un proceso que lleva su tiempo, sus problemas, etcétera, etcétera, y como toda cosa nueva que se hace, pues siempre vas descubriendo las pegas que te vas a encontrar, y de ahí la utilidad de que alguien lo haga primero, como decíamos en la mili, el guiaburros. Pues bien, pues, ¿qué ocurre? Que una vez montado el chasis, todos estos sistemas que llevan el chasis colgado del techo, de la parte superior, siempre tienen el problema de que tienen una pequeña holgura. ¿Lo veis? Siempre hay un pequeño movimiento, porque no llega a sujetar del todo, ¿vale? En esta locomotora, además, en estos chasis, veis que las ruedas siempre se mueven un poquito porque tienen bastante tolerancia con los engranajes, lo cual permite el movimiento de estas ruedas, sobre todo las delanteras y las traseras, que se mueven un poquito. Total, que tenemos que sumar el movimiento, el leve movimiento que hay de la sujeción, más el movimiento de las ruedas. Entonces, ¿qué ocurre? Que este chasis, lógicamente, tiene una biela. Esta biela va aquí. Entonces se planteaba el tema de, bueno, ¿cómo vamos a solucionar el tema de las bielas? Y el tema de las bielas, entonces dije yo, bueno, pues vamos a respetar en lo posible lo que es la estructura de la locomotora Santa Fe de Pallá. Es decir, poner aquí los espadines que llevan los pistones, los originales de Pallá, y luego adaptamos la biela suministrada con este chasis, se la adaptamos a la locomotora, al chasis de la locomotora. Perfecto, me pongo a trabajar y efectivamente conseguí adaptar lo que es la pieza Pallá con la biela. Entonces quedaba, para que os hagáis una idea, quedaba ya todo colocado y con esta biela puesta aquí. Entonces, pues bien, en un principio pareció todo perfecto, cogemos la locomotora, la tengo en vía, la pruebo, funcionaba fantásticamente, la verdad que ya lo veréis en su día si llegamos a la terminación del proyecto, rueda muy bien, muy bonita la locomotora, con su humo, etcétera, etcétera, pero ¿qué ocurre? Que nos pasó un accidente, que fue el siguiente, mirad, este tornillo, como veis este tornillo, está en esta posición y no sé si alguno lo ha notado ya, tendrá que ser muy observador, que estos espadines, aunque originales para allá, son más cortos que los originales, ¿vale? Los espadines originales eran más largos, llegaban hasta aquí, es decir, sobrepasaban este tornillo, ¿vale? Sobrepasaban este tornillo. ¿Qué ocurrió? Que quedaba muy poca tolerancia entre lo que era la pieza que va entre los espadines y el tornillo, ¿de acuerdo? Entonces, en el giro, en lo que era el giro, pues iba bien, pero siempre hay que contar con ese leve movimiento que tenía. Y ese leve movimiento que tenía nos jugó una auténtica mala pasada, que fue que el tornillo este delantero se enganchó con la pieza que va en los espadines y bloqueó la marcha de la locomotora. Con tan mala suerte de que uno de los engranajes de la cadena de engranajes de este chasis está fabricado no es metálico y partió unos cuantos unos cuantos dientes, con lo cual tuvimos avería y hay que reemplazar el engranaje. ¿De acuerdo? Entonces, primera prueba que nos dimos cuenta de que ese problema lo teníamos que solucionar. Entonces, yo hice unas actuaciones en dos sentidos. En un primer sentido, lo que hice fue acortar los espadines de tal forma que ya no
tuviese este tornillo que pasar entre los espadines. Ahora ya ese problema ya no se va a producir, ¿de acuerdo? No se va a producir ese problema porque este tornillo en su posición más adelantada no entra dentro de los espadines. Y la pieza sí que tuve la precaución de mirar la pieza que va entre los espadines si este recorrido le era suficiente para toda la vuelta de la rueda. Y sí que es suficiente porque estas ruedas son un poco inferiores de diámetro de la palla. Con lo cual el primer problema superado. Es decir, ahora os enseñaré las bielas y os diré el destino del proyecto en cuanto a las bielas, ¿vale? Pero luego también, voy desmontando para que lo veáis, luego también se planteaba el problema, lógicamente, de que si bien ese movimiento que digo de los chasis colgados del techo ya no iba a resultar tan decisivo porque hemos solucionado ese punto de atranque, sí que es cierto que conviene meter otro punto de apoyo al chasis que no sea simplemente el ir colgado para evitar ese movimiento lateral. Veis que es muy fácil el desmontaje simplemente con los dos tornillos, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí viene ya la segunda parte de la actuación, que es estos dos tornillos roscados que os dije que no venían en el chasis y que he mandado a hacer. ¿De acuerdo? Ahora tengo esos dos tornillos. ¿Cuál es la idea? Pues la idea ahora es la siguiente. Voy a coger una chapa metálica cogida con estos dos tornillos puesta en esta posición, o sea, a lo largo. De tal forma que cuando yo meta el chasis dentro de la locomotora, esa chapa pegará aquí, pegará en dos puntos de aquí, y entonces haré unos agujeros aquí, o bien roscados o bien simplemente pasantes con tuerca, para que el chasis quede ya anclado en esos dos puntos, con lo cual evitaré el movimiento lateral que deriva de ir colgado del techo, y evitaré en lo posible, pues también, porque eso con el tiempo también puede ocurrir, hombre, el propietario es cuidadoso y todos somos muy cuidadosos con nuestro material, no andamos cogiendo el chasis y haciendo así, pero quieras que no, a lo largo del tiempo el ir colgado y ese pequeño vaivén puede llegar a deformar, aunque está reforzada, puede llegar a deformar los puntos de apoyo de la parte superior de la locomotora. Entonces, para evitar eso, ahora viene la tarea, insisto, de hacer esa chapa metálica a medida, iremos tomando medidas, etcétera, etcétera, hasta que demos con la tecla y pondremos los agujeros en su posición, y simplemente será colocar el chasis, que como habéis visto es muy fácil, quedará apoyada la locomotora, lo que es la carrocería, quedará apoyada en esa chapita que he hecho yo, y simplemente pondremos las tuercas en su sitio, ¿de acuerdo? Bien, pues eso ya es un proyecto a futuro, es decir, es lo que tenemos que hacer a continuación. Me han remitido los aficionados que me encargaron el proyecto, porque teníamos las bielas originales, al cambiar todo lo que es la carrocería, etcétera, etcétera, pues no me servían en la medida que tenían. Entonces he mandado a hacer estas bielas con la idea de colocarlas. Veréis que hay una más larga y otra más corta. Solo va a ir colocada uno de los dos tipos de biela, o la larga o la corta. Mi idea era ya, en un tema estético, ver qué quedaba más bonita, si esta biela colocada aquí, ¿vale? O la biela colocada aquí, en esta parte trasera. Eso ya lo veremos, por eso las he mandado a hacer, a ver cuál de las dos es más bonita y estéticamente queda mejor. Este agujero de aquí es el que va con la pieza original para allá, que las tengo por aquí, a ver si las encuentro. Sí, estaban por aquí. Exacto, aquí está. Esta es la pieza original para allá, que es la que va aquí en los espadines, y entonces esta pieza a su vez va en la biela en esta parte de aquí, ¿vale? Y esa es la idea. Esta pieza lógicamente la cromaré para que quede bonita, y bien, y creo ya que con eso, esas actuaciones, pues ya conseguiremos que la locomotora
funcione y se ejercite bien en vía. Eso ya es un tema que lo iré haciendo próximamente, ya lo haré. Tengo impaciencia ya por terminar esta locomotora, porque vosotros os imaginaréis que lleva trabajo, pero yo os digo que lleva el que vosotros os imagináis y añadirle el doble, y aún os quedáis cortos. Y entonces llevo ya con ella prácticamente 8 meses o 9 meses, y entonces tengo ganas de verla rodar en vía y de disfrutar, porque creo que va a quedar un trabajo muy bonito. Creo que va a quedar un trabajo muy bonito. E insisto, estos chasis ruedan muy bien. Evitaremos esos problemas de la locomotora Santa Fe, de ruido, ruidosa, ruda, en toda su belleza, porque a mí me encanta la locomotora Santa Fe, no es una crítica. Pero bueno, esto será otra historia. Estos aficionados tienen una maravillosa maqueta, creo que ya os he hablado de ella, la tenéis puestos vídeos en mi canal de esta magnífica maqueta, y esta locomotora estará hecha para rodar en esa maqueta con una vía ya de categoría y, en fin, con desvíos electrónicos, etcétera, etcétera, ya con unas pestañas un poco más adecuadas al material actual para el paso por vía, porque las pestañas grandes de paya pues no van bien. Bien, amigos, pues bueno, este vídeo ha sido casi presentación, más que presentación, explicación. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya picado el gusanillo para ver cómo evoluciona este proyecto, y para esperar con impaciencia, como lo espero yo, el segundo vídeo, en el cual ya espero traer buenas noticias, la locomotora montada, irnos a la vía con una buena cervecita y disfrutar de esta locomotora rodando, que creo que si sale todo como tiene que salir va a ser muy, muy bonita. Bueno, amigos, pues lo dejamos aquí. Os emplazo al siguiente vídeo. Como os digo siempre, no olvidéis suscribiros al canal, porque la verdad vamos creciendo, y creo sinceramente que, como me divierto yo, espero que os divirtáis vosotros. Saludos cordiales y hasta la próxima.